La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos sintonizan por este medio. Le damos la gloria a Dios porque nos permite pues estar con ustedes y pues con la ayuda de Dios poder impartir este tema hermoso, un temario, de este temario familiar. Pero los invito a inclinar su rostro ahí con su familia o ustedes para pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, esta hermosa palabra que hoy tiene para nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor. Honramos tu nombre y te bendecimos y te pedimos que estés con nosotros, que esta palabra traiga a nuestro corazón, como dice, que el Espíritu Santo nos redarguya en esta hora. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra sea implantada en nuestra mente, en nuestro corazón, y la pongamos en práctica como tú deseas, Señor, como es tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que nuestro temario general nos invita a ver modelos bíblicos familiares. Nuestro tema semanal que hoy vamos a tratar es la familia pronta para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. En Isaías 1:27 nos cita aquí que es nuestro pasaje bíblico. Dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. La verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña la voluntad de Dios. La verdad bíblica aplicada dice, la palabra de Dios nos enseña lo apremiante que es hacer su voluntad. Tocante a Isaías 1:27, hermanos, en la traducción lenguaje actual dice: a los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme, los libraré con gran poder de ese terrible castigo. Sabemos, hermanos, que, como dice aquí, la obediencia nuestro Dios demanda obediencia a Él. Amén. Esa obediencia, hermano, es parte de nuestros principios como cristianos. Esa obediencia implica sujeción a Dios, que es que nuestra voluntad sea toda a nuestro Dios. Amén. Y esto, hermanos, nos guía en esa justicia, hermanos, a ese servicio a Dios. Amén. Dice como introducción, hemos estado tratando en nuestros temas lo importante que significa considerar al individuo y su entorno en ese ámbito, la justicia. Nos cita, hermanos, en Lucas 1:17, dice que nos da a conocer lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En la traducción lenguaje actual, este texto se me hizo muy interesante, hermanos. Es amplia la palabra de Dios. Amén. Dice, llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para servir al Mesías. Entonces, hermanos, tenemos una tarea que tenemos que hacerla pronta, así como nuestro tema de este día, que es la familia pronta para hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos, hermanos, aquí que el obedecer al Señor le agrada, ¿verdad? Y como primer punto, dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sabemos, hermano, lo que dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento,
para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en el lenguaje actual, hermano, nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿A poco no queremos hacer lo que el Señor nos demanda, hermanos, lo que el Señor le agrada? Amén. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Por medio de su palabra. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Amén. Y siempre sabemos que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, la familia cristiana, vemos aquí, enfatiza que es pueblo de Dios. En Tito 3:14 nos dice que aprendamos también, que también los nuestros a ocuparse de buenas obras. Dice en el lenguaje actual, los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros, así vivirán como personas útiles. Hermanos, la preparación de la familia como pueblo de Dios debe empezar volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Los padres hemos de hacer a un lado todo lo que no agrada al Señor y preparar una generación pronta para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Como nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como enfatiza aquí que somos pueblo de Dios, nosotros debemos de empezar primero por los nuestros, amén, como padres, teniendo esos buenos hijos para las generaciones futuras, amén. Y la educación, hermanos, empieza por el hogar, en nuestro hogar, en tu casa, en mi casa, en tu iglesia, amén. No queramos, hermanos, que empiece la justicia por afuera, sino debe empezar por los de adentro. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros, hermanos. Tengamos presente que somos pueblo de Dios. Somos su pueblo. Amén. Y en nosotros está, hermanos, en que dice ese hermoso canto de los coros de los niños, hay que cambiar este mundo. Hay que ponerle color. Colores que nos animen para vivir mejor. Ese canto que lo cantan los niños, hermanos, tiene mucha profundidad. Amén. Y debe impactar nuestro corazón como padres. Si queremos que nuestros hijos cambien, nosotros como padres debemos cambiar. Como dijo el Señor Jesucristo, ejemplo os he dado. Él nos ha dado ejemplo, hermanos, en todo. Así como Él nos ha dado ejemplo, también nosotros seamos ejemplo para nuestros hijos. Amén. Dice que en el libro de Pedro, capítulo 2, perdón, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, nos dice en el versículo 9 y 10. Amén. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, a veces se nos olvida y actuamos como si no fuéramos pueblo de Dios. Pongamos los pies en la tierra, hermanos. Iglesia, Presbiterio, Colima, Michoacán, ICIAR. Pongamos los pies en la tierra y volvámonos a Dios primero nosotros. No esperemos que los otros lo hagan. Hagámoslo cada uno individualmente, como dice su palabra, hermanos. Somos un pueblo de Dios y el Señor desea que prontamente nos volvamos a Él. Amén. Porque eso es su voluntad, es perfecta. Amén. La familia de Dios, que es su pueblo,
no solo ha de dar pan a los hambrientos o ropa a los desheredados, sino implantar justicia por medio de su palabra. Porque queremos dar un mejor servicio a Dios, o no lo queremos hacer así, hermanos. Es necesario que los que hemos alcanzado misericordia, practiquemos la misericordia. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido, amados hermanos. El pueblo de Dios puede hacer que la justicia corra como las aguas. Amós 5:24 nos dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amén, aleluya. Vemos, hermanos, la palabra de Dios, que igual nos dice este mismo texto en la traducción lenguaje actual. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy, nos dice el Señor. Que abunden sus acciones como abundan las aguas en un río caudaloso. O sea, hermanos, de verdad que tenemos que pronto hacer esto factible en nuestras vidas y en nuestra familia, amados hermanos. Que seamos luz, que seamos sal a los demás, hermanos. ¿Se acuerdan? En la iglesia primitiva nos dice en el libro de Hechos que ellos impactaron esa sociedad donde vivían, hermanos, dice, y persuadiendo unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos, porque esto trae salvación, hermanos. Aleluya. Adoramos al Señor, hermanos, porque Él redarguye nuestros corazones en esta hora. Él redarguye cada corazón, cada familia, hermanos, para que su justicia, hermanos, para que su voluntad esté en nuestros corazones primeramente, para que lo podamos transmitir a nuestros hijos. Amén. Y no solamente a nuestros hijos, sino a toda la generación que viene, hermanos, futura. Bueno, en segundo punto dice, tengamos presente que el Señor nos juzgará. Que el Señor nos juzgará. Salmo 72:2 nos dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Eso nos habla la Reina Valera. Y en el punto que nos dice aquí, dice, existe mucha injusticia en el mundo, pero un día llegará la justicia. Salmo 72:4. Dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Esto va a ser el Señor, hermanos, no nosotros, el Señor. A nosotros, como en el primer punto lo vimos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y en este punto vemos cómo el Señor va a hacer justicia, porque Él es justo. Amén. Nosotros no. El Señor, por medio de Él somos justos. Amén. Vemos, hermanos, a nuestro alrededor mucha injusticia, porque vemos que los injustos interceptan las ganancias que harían posible un desarrollo para el pueblo. Ellos también acaparan las pocas riquezas, hermanos, de los pobres sin tenerles en cuenta. Esto es injusto. Pero nosotros que sabemos la verdad, hermanos, digámosle a la gente que un día el Señor impartirá su justicia. Todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor, vemos cómo cada día cae más el mundo, hermanos. Y lo vemos, y lamentablemente la iglesia está como si no hubiera, como si no oyera, como si no se enterara de las cosas, hermanos, pero nos estamos dando cuenta. Lo que no estamos haciendo, hermanos, es que cambie la sociedad actual, hermanos, porque vemos que esta sociedad actual nos está llevando a la anarquía y a la ruina. En Santiago 4:1-3, hermano, nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque lo hacen a su manera y no a la voluntad de Dios, hermanos. Que esto abra nuestros ojos, hermanos, en qué sociedad estamos viviendo, nuestros hijos, en qué sociedad está viviendo. Entonces, hermanos, ¿cuánto puede la familia cristiana hacer? Mucho, mucho, hermanos. Esto se puede revertir, esta injusticia se puede revertir. Para poder hacerlo es preciso que se vuelvan los corazones de los padres a los hijos. Había un propósito en la familia de aquel Juan el Bautista. Y Dios cumplió su propósito porque le profetizaron, hermanos, a este niño. Y nosotros, hermanos, aquellos hombres, aquella mujer, aquel varón, padre de Juan el Bautista, hermanos, vieron el cumplimiento en su hijo. Amén. ¿Qué queremos nosotros, hermanos? Que se cumpla su propósito en nuestros hijos. Por eso, hermanos, volvamos nuestro corazón al Señor. Hermanos, la familia cristiana, el pueblo que por el Evangelio está preparado para buenas obras. Amén. ¿Cuánto puede la familia cristiana hacer? Mucho, hermanos. Pero para revertir la injusticia es preciso que se vuelvan los corazones de los padres a los hijos, no solos, en el poder de Elías. Que nos volvamos a su palabra, hermanos. Que ese cumplimiento se haga en nuestras vidas y en nuestros hijos. La familia cristiana es pueblo que por el Evangelio está preparado para buenas obras. ¿Estamos preparados, hermanos? Apliquemos esta palabra en nuestras familias, hermanos. Porque hay una sociedad que grita que la iglesia salga, que la iglesia sea justa. Amén. Por eso, como padres, hermanos, debemos decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad con mis hijos. Levantarme, hablarles de tu palabra, cuando se acuesten, cuando anden en el camino, antes de que se vayan de la escuela. Este evangelio es de poder, hermanos. Este evangelio nos ayuda a estar preparados para a implantar esas buenas obras a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, sino que esos hijos impactarán a la sociedad entera, hermanos. Amén. ¿Cuánto impacta nuestro ejemplo, hermanos, a nuestros hijos? Por eso tenemos que volvernos pronto al Señor. Nosotros como pueblo de Dios primeramente, para que nuestros hijos vean lo que el Señor está haciendo en nosotros y ellos lo hagan también. Amén. Esas obras de justicia en nosotros, hermanos, sean también en nuestros hijos. La voz de Dios nos sigue hablando para que seamos justos. Hebreos 1:1-3 nos dice, amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Vemos, hermanos, en este libro de Hebreos, cómo el Señor, hermanos, nos ha llevado, ¿verdad?, con justicia. Así como nos ha hablado por medio del profeta Isaías, nos habló por medio de sus apóstoles, hermanos, nos vuelve a hablar. Y Él no se cansa de hablarnos. Primeramente nosotros nos está diciendo que nos volvamos a Él. No esperemos que los demás se vuelvan, sino que el pueblo nos está hablando a nosotros como su pueblo,
como nación santa, como sus sacerdotes, hermanos, que nos volvamos a Él prontamente para hacer su voluntad. No demos oídos sordos a esa voz que nos habla por medio de su Hijo a través de la palabra de Dios. Así como les habló a aquellos israelitas una y otra vez y no entendieron. Hasta que vino el juicio, hermanos, entendieron. Hermanos, de verdad, que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere para nuestros hijos y para nosotros primeramente. El Señor nos quiere purificar, hermanos, nos quiere poner en un lugar alto. Estamos en un lugar alto, pero Él quiere, hermanos, que seamos luz y no tinieblas. Porque dice que hay de aquel que haga tropezar a unos de mis pequeños. Y sabiendo que Dios es justo, hermanos, que Dios dará el pago a cada quien lo que le corresponde. Entonces, hermanos, debemos devolvernos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, como dijera aquel predicador, el mundo está en llamas, hermanos. El mundo es un caos. Podemos llevar la justicia a ese mundo y esa acción será como un impetuoso río. Como aquella historia, hermanos, de aquella misionero que fueron a aquel África. Hermanos, fueron a aquel África y solamente un niño. Aquella mujer misionera estaba embarazada. Con mucho trabajo fueron a aquella aldea de África, hermanos. Pero impactaron solamente a un niño. Y decía su esposo de aquella misionera. Pero no, dice, ¿cómo a un niño? Y decía, sí, yo le voy a hablar de la palabra de Dios a este niño. Y ella hizo que le habló de su palabra a aquel pequeño, hermanos, que aquellos aldeanos no les permitieron nada más que este medio para que ellos se alimentaran de huevos y de pollo. Hermanos, aquella mujer murió en aquel lugar de África. Aquel hombre predicador ya no quiso predicar la palabra. Pero aquella mujer tuvo una niña, hermanos. Aquel hombre ya no quiso ni predicar, ni siquiera hacerse cargo de su hija. Y aquella hija le traía malos recuerdos. Porque él oró fervientemente para que su esposa se salvara, pero no lo. Dios tiene propósitos mayores de los que nosotros pensamos, hermanos. Pero aquella niña creció. Fue un día a visitar a su papá malo, después de muchos años. Y aquella niña ya era una mujer casada. Impactó su vida porque ella supo que en aquella región donde había ido su madre y había entregado su vida, porque le pegó, se enfermó y murió. Pero aquella mujer, hermanos, sabía que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Aleluya. Impactó la vida de este pequeño. Aquel pequeño creció. Y aquella hija de esta mujer misionera escuchó que aquel niño había crecido y que aquella aldea donde ella había escuchado que habían estado sus padres primeros, que fue adoptada después. Hermanos, aquel niño creció y ya no había un niño que había recibido a Cristo en su corazón, sino también sus padres, la aldea entera, hermanos, se entregó a Cristo Jesús, aleluya. Ya no era uno, ahora eran 600, y de seguro ahora son miles que alaban y glorifican al nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, porque no sabemos, muchas veces decimos, es que yo le hablo a mi hijo y no entiende, hermanos, no sabemos, su palabra es perfecta. Dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si nosotros damos ejemplo, hermano, nuestros hijos se volverán a Dios. No digamos como aquella mujer que dijo,
hermana, yo le traigo a este hijo endemoniado, mi hija está endemoniada. Y aquella hermana le dijo, no, hermano, no espere que su hijo se vuelva, que quite esa rebeldía, sino que usted primeramente vea su corazón y vea, hermano, y le decía a aquella mujer, a aquel hombre, que vea lo mal que estaba su corazón. Hermano, aquella mujer, aquel hombre decidió ver en su corazón primeramente, y al tiempo le dijo a aquella predicadora, le dijo, ¿cómo va tu situación con tu hijo, hermana? Era yo la del problema. Y como dijo Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Nosotros somos, hermanos. Esta sociedad no puede cambiar sin una iglesia convertida, sin una iglesia vuelta al Señor. Esa es su voluntad, hermanos. Que nos volvamos a Dios. Volvámonos a Dios prontamente. Pronto, lo más pronto posible. Para que otros hijos de otras personas, de otros padres, se vuelvan al Señor. Amén. Conclusión. Pidamos al Señor su ayuda. Ser justos de Dios. Amén. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta hora. Él es perfecto y Él conoce. Él conoce mi corazón, Él conoce tu corazón, Él conoce tu familia. Cuán mal estamos, hermanos, de conocer su voluntad. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, hermanos. El Señor nos ayude. Tenemos nuestro rostro y pidámosle al Señor pronto volvernos a hacer su voluntad, ser justos como Él es justo. Amén. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Que esta palabra fue hablada de tus profetas antiguamente, pero hoy viene a nuestro corazón, hoy viene a nuestra vida, hoy viene a nuestra iglesia, este presbiterio. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a volvernos a ti con todo nuestro corazón, que nos permitas ser hacedores de tu palabra, ponernos, Señor, a cuentas contigo, que estamos haciendo mal como padre, como sociedad, como iglesia, oh Rey de la Gloria. Te pedimos perdón y tu ayuda, Isa, tu ayuda que es maravillosa. Contigo todo lo podemos, dijo tu siervo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que temblemos a tu palabra. Ese temor que hay en nuestros corazones de volvernos a ti. Te rogamos que hagas la obra en nuestros hijos, pero también en nosotros primeramente. Y así, Señor, dice tu palabra que los rebeldes, todos aquellos que desobedecen, verán nuestro volvernos a ti. Ellos lo verán. Y también se volverán a ti, Señor, porque ellos verán que somos un pueblo diferente, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ayúdanos, oh Rey, para que sean transformados, Señor, todos aquellos que están alrededor nuestros, que seamos luz, que seamos sal, que impactemos a esta sociedad, que cada día se acaban unos a otros, que nosotros como pueblo, Dios mío, pongamos los pies en la tierra y afirmemos, Señor, lo que hemos dicho desde el principio, Señor. Dijo tu siervo Josué, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Quitad vuestros dioses que están delante de vosotros. Quitemos de nosotros, Señor, lo que estorba. Permítenos, Señor, como familia cristiana, volvernos a ti de todo corazón. Y no solamente, Señor, que sea remordimiento, sino que sea de verdad una conversión total a ti, porque necesitamos un avivamiento. El avivamiento, Señor, viene, pero con un pueblo, como dice tu palabra, si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro y se aparten de sus malos caminos, ahí está, Señor. Entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Oh Dios mío, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Moldéanos como moldeas aquel barro. Tú eres nuestro alfarero. Límpianos, purifícanos. Danos un corazón como el tuyo, Dios mío.
Sé tú obrando en nuestras familias, en nuestros corazones, te lo pido, Rey. Cualquier necesidad que haya en tu pueblo, te pedimos, oh Dios, por las necesidades físicas, materiales, cualquier necesidad espiritual. Te rogamos que les ayudes a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que les ayudes, Señor, a confiar en ti y a esperar. Es esperar, Señor, en ti. Estoy confiando, dice la alabanza, Señor, en ti. Tú eres fiel, muy fiel a ti. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. El Señor bendiga a sus familias. Y como siempre, hermanos, un fraternal saludo a cada uno de ustedes. Y bendecimos el nombre de nuestro Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 23 para así despedirnos de ustedes, pero no de la presencia de Dios. Amén. El Señor siempre ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Glorifique el nombre del Señor, hermanos, porque todas las cosas que nos pasan, hermanos, son para bien. Para bien, para nuestra familia, para todos. Amén. Para que crezcamos en esa voluntad que nos demanda el Señor. Amén. Bien dice la palabra de Dios en este Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, amados hermanos. El Señor les bendiga.